Bien, un cordial saludo a todos. Vamos a continuar con nuestro trabajo del curso. En esta oportunidad nos vamos a ocupar de un tema nuevo. En la clase anterior, pues agotamos, digamos, la parte final que nos quedaba de las ecuaciones en diferencias finitas. Revisamos un poco lo que tenía que ver con la manera en cómo debían solucionarse y pues encontramos también algún criterio para determinar cuándo converge o cuándo diverge la sucesión de valores que se pueden obtener con una ecuación diferencial, una ecuación en diferencias finitas de primer orden. Es claro que no existen solo ecuaciones en diferencias finitas de primer orden, también las tenemos de segundo, de tercer orden y de orden n. Los métodos para solucionarlos pues son similares a los que uno emplea en las ecuaciones diferenciales y pues uno los estudia en cursos un poco más avanzados donde hay la posibilidad de conocerlos y donde verdaderamente los necesitan. Acá pues en el campo donde ustedes están trabajando las ecuaciones que hemos estudiado pueden llegar a resultar útiles y por eso el tema se aborda. Pero con lo que se ha hecho pues me parece que es suficiente y que cubre las necesidades que tenemos en este campo. Bien, a partir de hoy entonces nos vamos a ocupar de un tema nuevo que son los métodos de aproximación. Métodos de aproximación. ¿Qué es lo que vamos a aproximar con estos métodos? Pues hay varias cosas que uno podría aproximar, o mejor, hay varios contextos donde uno podría utilizar estos métodos para hacer aproximaciones. A nosotros nos van a interesar como herramientas para aproximar raíces de polinomios y en general de funciones. Los polinomios, pues como ustedes saben, son un tipo de función particular, digamos, muy conocida y muy utilizada, pero hay otras funciones que también podemos aproximar sus ceros mediante estos métodos de aproximación. Acá en nuestro curso, en esencia, nos interesan dos. Uno que es el método de bisección y el otro método que se llama el de la falsa posición. Entonces, el método de bisección y el método de la falsa posición. Ambos métodos me permiten encontrar, me permiten acotar más bien los ceros de una función. Y eso, pues en algunos casos, tiene que resultarnos suficiente para el trabajo que estemos haciendo. Entonces voy a ilustrar la situación de la siguiente manera. Pensemos que tenemos aquí el sistema coordenado. Tenemos aquí los ejes coordenados X, los reales en X por acá, y por aquí van a estar los reales en Y. Y tenemos además una función. Vamos a poner una función que por comodidad la voy a colocar de esta manera, la voy a llamar f. Esta es la gráfica, digamos, de un polinomio, pero podría ser de cualquier otra función. Y me interesa destacar este punto de acá, que es lo que llamamos un cero de la función. Vamos a ponerle el nombre de x0. Ese punto tiene como característica importante que al evaluar la función en él, pues su imagen es cero. De ahí el nombre que se le llame un cero de la función, ¿cierto? También se le llama una raíz. La llaman una raíz de la función o un cero de la función. Con cualquiera de esos nombres los pueden encontrar en la literatura. Esos ceros son localizables para el caso de los polinomios, por ejemplo, cuando tenemos polinomios de grado que no sea demasiado alto, por ejemplo, un segundo grado, podemos hallar el cero usando la fórmula cuadrática en algunos casos o tener información en relación con este mediante el uso de la fórmula cuadrática. Si la ecuación es de primer grado igual, se puede despejar fácilmente, incluso de tercero, cuarto y hasta quinto grado. Galois demuestra que las ecuaciones superiores a grado 5 ya no es sencillo encontrar los ceros, ¿sí? Realmente a partir de 3 se complica bastante y hay ceros de polinomios muy complicados de utilizar, aunque aún para grado 3 existe una fórmula similar a la cuadrática para grado 2. La fórmula de grado 3 la dejó Euler y lo que hace es unas sustituciones y trata de convertir el polinomio en un polinomio de grado 2. Ese es como el truco que se utiliza en ese tipo de fórmulas. Sin embargo, este cero de acá, que debemos localizar,
En algunos casos puede ser, por ejemplo, un número irracional, es decir, puede pertenecer a los irracionales. Me, Imaginen ustedes que puede ser, por ejemplo, pi, o que puede ser raíz de 2, o que puede ser la constante de Euler. Y estos numeritos y muchos otros más tienen la característica de tener infinitas cifras decimales no periódicas. Y entonces ubicarlos puntualmente no es sencillo. Entonces, ¿por qué se opta? Pues más bien uno opta por buscarse un intervalo que los contenga y bien pequeño, bien estrecho. Y entonces ya casi que uno está ahí encima del punto y entonces uno ya se puede hacer a la idea de cómo es ese cero del polinomio y puede hacer un esbozo de la gráfica, puede aproximar de mejor manera esos valores. ¿Listo? Bien. Para poder entender cómo funciona el método tenemos que recordar lo siguiente, y es, si yo tomo por aquí un valor x1, o pongámoslo, llamémoslo xa, y vamos a llamar a este un valor xb. Cuando yo evalúo la función en esos valores, entonces, por ejemplo, al evaluarlo acá, entonces la imagen va hasta este punto y por aquí voy a tener f de xa. ¿Sí? Ahora, si me voy para el otro punto, aquí en este, entonces la imagen que yo voy a tener aquí es f de xb. SB es un subíndice, ¿no? X de f de xb. Fíjense que en el caso de xa, cuando yo tengo xa, f de xa va a ser un valor menor que 0. Y en el caso de xb, f de xb va a ser un valor mayor que 0. Eso implica que entre xa y xb existe un valor donde la función vale exactamente 0. Ese es un teorema del cálculo que se llama el teorema del valor intermedio. Y es si al evaluar la función en un valor me da un signo negativo y al evaluarla en un valor posterior me da un positivo, entre esos dos valores debe haber un punto donde la función corta al eje horizontal. Y es de ahí de donde el asunto va a estar, digamos, de donde va a venir todo el trabajo que se va a hacer. Además tengamos en cuenta lo siguiente, y es, si yo hago el producto de f de xa por f de xb, este producto va a ser menor que 0. Y eso implica que f de xa y f de xb tienen valores de signos distintos, es decir, unas imágenes están por abajo, otras imágenes están por arriba. Entonces, por ejemplo, acá uno se da cuenta que en este caso esto es negativo, la distancia es negativa, en tanto que en este caso esta distancia es positiva. Si la situación cambiara, vamos a mirar qué pasaría si la situación cambiara. Entonces volvamos a nuestro modelo acá. Vamos a poner nuevamente el modelo acá. Aquí tengo los reales en X, aquí los reales en y nuevamente tengo mi función. Esta es mi función. Aquí está x0. Entonces ahora voy a suponer que xa está acá y xb está por acá. Cuando hago, digamos, el trabajo con las imágenes, entonces pues por aquí va a estar f de xa y por aquí en esto, digamos, siguiendo ahí el mismo esquema, va a estar f de xb, ¿de acuerdo? Entonces, resulta que tanto f de xa como f de xb son valores positivos. Y si yo calculara f de xa en este caso por f de xb, esto sería mayor que 0. Eso lo que me está indicando es que entre estos dos puede, ojo, puede no haber un valor que corte, porque tendríamos una situación similar a esta. Hay algunos casos que uno tiene que considerar para poder entender por qué esto me da positivo.
Piense que la situación pasa si los valores estuvieran acá también, o sea, si aquí estuviera, digamos que aquí pongo x sub a' y aquí pongo x sub b', sus imágenes ambas son negativas. Entonces, el producto de esas imágenes negativas también me va a dar positivo. Y eso lo que quiere decir es que entre este y este valor no hay raíces, o entre este y este valor no hay raíces. Esa sería, digamos, una primera aproximación a la manera en cómo vamos a tener que razonar ahí para poder comprender de qué se trata el asunto. Ah, si, si, si uno mira esta situación que está acá, no solo se presenta en los casos que yo he planteado. Veamos esta otra situación. Suponga que yo tengo acá algo de este estilo. Entonces volvemos a nuestros ejes, los reales en X, los reales en Y. Y ahora mi función es algo así, imagínense una parábola. Y yo voy a poner por aquí XA y aquí voy a poner AXB. Entonces, claro, si yo pongo AXB, a ver, por acá me quedó como muy pegada, vamos a correrla un poco, ponerla por acá, voy a poner aquí AXB. Entonces, claro, cuando yo hago acá la cuestión de las imágenes, pues aquí me va a quedar F de XA y cuando hago esta aquí también hacia arriba y miro la imagen de ella, bah, se me fue bastante alta, vamos a organizarla bien, digamos que esto va a ser así, esto es F de XB. Vean que en este caso, al hacer el producto entre F de XA por F de XB, esto también es mayor que cero. Y sin embargo tenemos valores donde la función vale cero. Tenemos un valor aquí donde la función vale cero y otro valor aquí donde la función vale cero. ¿Eso qué sugiere? Que el hecho de que yo tenga signos iguales y me dé positivo no necesariamente está garantizándome de que no existan ceros ahí. ¿Sí? Pueden existir, ¿cierto? Dependiendo de cómo sea la expresión que tengo ahí. Sin embargo, si yo hago que la distancia entre XA, digamos que XA, la distancia entre XA y XB, sea muy pequeña y haya cambio de signo, en algún sentido podría yo garantizar que efectivamente entre XA y XB hay algún valor donde la función vale cero. ¿De acuerdo? Entonces ahí lo que uno está aplicando es el teorema del valor intermedio. Si el cambio de signo de las imágenes, si existe un cambio en signo en las imágenes entre los dos valores evaluados, es probable que exista o va a existir un punto donde la función corta al eje, digamos, horizontal. ¿Listo? Donde se corta el eje horizontal. Bien, ese hecho entonces va a hacer que uno empiece a hacer algunos razonamientos. Y es ya directamente en el método de bisección. El método de bisección. De bisección. De bisección. Se emplea el hecho que ya he mencionado aquí arriba. Entonces, si hay un cero entre los dos, pues uno lo que va a tratar de ubicar es cómo lo casa ese cero, cómo lo puede ubicar. Entonces miremos acá un caso. Permítanme. Aquí tengo reales en X, reales en X, y por aquí vamos a tener los reales en Y. Reales en X y reales en Y tengo la función acá. Acá está el cero. Digamos que aquí está puesto el cero de mi función, entonces a esto se llama, ese cero lo vamos a llamar, bueno, corremoslo mejor acá con esto. Vamos a llamar a ese punto X0. ¿Sí?
Y entonces lo que el método me dice es, mire, ubique primero 2 puntos, ¿cierto? En los que usted tenga la certeza que va a haber ese cambio de imágenes. Esta es mi función f. Entonces voy a ubicar un punto acá que va a llamar xa y voy a ubicar otro punto acá que va a llamar xb. Entonces, al evaluar la función en xa, pues su imagen va a estar por acá y esto va a ser f de xa. Y al evaluar la función aquí, aquí voy a tener a f de xb. ¿Listo? F de xb es un subíndice, aquí es f de xb. En este caso, f de xb es positivo, es decir, es mayor que 0, y f de xa es menor que 0, es negativo, está por debajo del origen del sistema. Entonces me va a dar una cantidad negativa. Luego al hacer f de xb por f de xa, esto debe darme negativo. Esa sería, digamos, la primera situación que yo tendría que garantizar, lograr encontrar estos dos elementos. Uno que al evaluarlo me dé un signo, no digo que positivo, y otro que al evaluarlo me dé el signo contrario. Si tengo esos dos elementos, empecé bien porque yo ya sé, o yo ya puedo afirmar que entre xa y xb existe, ¿cierto? Un x0 tal que f de x0 es igual a 0. Es decir, existe una raíz del polinomio. Entonces, ¿qué va a hacer el método de bisección? El método de bisección va a empezar a tomar a lado y lado valores del polinomio, de tal manera que va a intentar acotar esta raíz. Va a intentar meterla dentro de un intervalo lo más pequeño posible para poder, digamos, si se me permite el término, sospechar ese valor si es que no lo puedo ubicar, porque en algunos casos puede uno llegar a ubicarlo y entonces pues ya está hecho todo el trabajo. El problema es cuando no lo puedo llegar a ubicar. Entonces, ¿qué va a hacer el método? El método va a hacer básicamente lo siguiente, volviendo aquí al gráfico, y es voy a tener acá, bueno, voy a tener acá, digamos nuevamente mis ejes, y por aquí voy a tener la función, digamos que mi función hace algo así de este estilo. La estoy dibujando a propósito para entender de qué se trata el asunto. Entonces aquí tengo xa, por aquí voy a tener xb. ¿Sí? Es claro que cumple las condiciones, es decir, si yo evalúo acá, pues f de xa es menor que 0, en tanto que f de xb es mayor que 0, ¿no? Ahí tenemos las dos situaciones. Entonces el método de bisección que me dice, mire, busque entre xa y xb, busque entre xa y xb el punto medio. ¿Sí? A este punto medio vamos a llamarlo xr. ¿De acuerdo? Entonces para hallar xr, sencillamente hago xa más xb sobre 2. ¿Sí? Y ese xr, pues también va a tener una imagen. ¿De acuerdo? Ese xr tiene una imagen. Entonces, yo voy a evaluar a xr y entonces por aquí va a estar f de xr. Vamos a, ahí está, f de xr. Si yo evalúo, voy a evaluar, entonces ya tengo f de xr que es el punto medio. Entonces, la raíz que a mí me interesa, que es la que está aquí en este polinomio, bien puede estar o a este lado o bien puede estar a este lado.
Entonces la técnica nos dice, después de que esté ubicado ese f de xr, entonces eh, calcule f de xa, calcule f de xa por f de xr, ¿sí? Si esto es mayor que 0, si eso es mayor que 0, entonces considere que la raíz va a estar en el intervalo xr, xb. O sea, va a estar en el intervalo acá, porque si es mayor que 0 es porque ambos tienen el mismo signo. Pero si f de xa por f de xr es menor que 0, ¿cierto? Es menor que 0. Entonces la raíz va a estar en el intervalo de xa, xr. ¿Sí? En este caso, pues nosotros lo que estamos viendo es, en este caso, estoy haciendo que xa sea igual a xr. Y en este caso, estoy haciendo que xb sea igual a xr. Entonces, si es mayor que 0, xr va a ser las veces de xa. Pero si es menor que 0, xr va a ser las veces de xb. Y de esa manera empiezo yo a continuar con mis cuentas. Entonces el siguiente paso es, pues ya sé que mi polinomio va a estar aquí, ¿sí? Entonces voy a hallar el punto medio entre ellos dos. Vamos a llamar a ese punto medio xr sub 2. Entonces xr sub 2 va a ser xr más x sub b sobre 2. Entonces ese valor va a ser algún valor intermedio entre esto y esto. Digamos que está aquí. Este es xr sub 2. xr sub 2 lo tengo ahí ubicado en ese punto, el xr sub 2. Y hago exactamente lo mismo. Entonces ahora, como mi nuevo intervalo estaba por acá, mi intervalo estaba por acá, entonces voy a calcular f de xr por f de xr sub 2. Si esto es menor que 0, quiere decir que entre xr y xr sub 2 hay efectivamente xr y xr sub 2, hay un valor donde la función es 0. Pero si llegara a ser mayor, entonces debo suponer, si ese valor es mayor, si f de xr, el producto acá, a ver, si f de xr por f de xr sub 2 es mayor que 0, entonces debo suponer que la raíz, este es xr sub 2, ¿no? Acá es sub 2. Entonces debo suponer que la raíz va a estar entre xr sub 2 y x sub b. Y repito de manera consecutiva, entonces cada vez voy a conseguir un intervalo más pequeño aquí acotando a la raíz. Y eso pues resulta provechoso porque entre más cierre yo el intervalo, entre más cerrado haga yo el intervalo, pues más cerca voy a tener a la raíz. Y va jugando a un lado y va jugando a otro. Hay una manera de medir el error y el error precisamente es la diferencia que usted va a encontrar. En este caso sería la diferencia entre x sub r menos x sub r 2 sobre el último, ¿no? Sobre x sub r 2 en valor absoluto multiplicado por 100. Entonces esto me da lo que uno llama el error. Y cuando uno va haciendo la aproximación, el error pues es el que le indica a uno hasta dónde debe llegar, en qué parte debe parar uno el proceso. Entonces le dicen, bueno, uno quiere una aproximación con un error del 2%. O sencillamente le deben indicar cuántas iteraciones
vamos a hacer para detener el proceso. Es muy interesante programar el método, es útil, pero inicialmente pues vamos a trabajar el método de forma manual. ¿Listo? Entonces luego de esto vamos a revisar un par de ejemplos que tienen que ver con el método y con la manera de hacerlo. ¿Listo? Entonces ya continuamos con esa parte del proceso.